dictando el profesor Paul, relacionado con la energía renormalizada de Ginzburg-Landau. Sin más a quedar, sin más que hacer referencia, dejo entonces a Paul a cargo del curso. Gracias, Wilfredo. Buenas tardes con todos. Bueno, en este último día de nuestro mini curso vamos a finalmente obtener la energía renormalizada. Me gustaría comenzar recapitulando un poco lo que vimos el día de ayer. Entonces, recordemos que estamos trabajando nuestro problema de minimización de la energía de Ginzburg-Landau y habíamos definido nuestro conjunto en el cual vamos a obtener la energía renormalizada de tipo Dirichlet. Entonces lo habíamos llamado W de rho y se definía como el ínfimo de un medio de la integral de omega rho del gradiente de U al cuadrado, es decir, las energías de Dirichlet, con U que pertenece al espacio H1 de omega rho a valores en el círculo unitario, tales que teníamos dos condiciones. Teníamos una condición de tipo Dirichlet, es decir, que la traza de U restringida a nuestro dominio G era igual a una función G, y teníamos que el grado de la función U cuando se lo restringía a la frontera de los vórtices era igual a una cantidad entera de I con I desde 1 hasta K. ¿Sí? Recordemos que también habíamos tomado este valor rho que pertenecía a un intervalo de 0 a rho tilde, y este rho tilde lo habíamos definido como el ínfimo de la unión de dos intervalos distintos. El uno se encargaba de darnos la condición de que no haya intersección entre los torbellinos, y la otra nos aseguraba que justamente estos torbellinos o vórtices estén contenidos en nuestro dominio. Entonces, el día de ayer nos ocupamos de demostrar el primer teorema principal. Voy a recordarlo. Teníamos que el ínfimo se alcanzaba en nuestro problema de Dirichlet por una solución única. Teníamos unicidad, pero salvo una fase. Una fase. Es decir que si consideramos, por ejemplo, dos soluciones, ambas soluciones eran iguales, pero con una multiplicación por un valor complejo de módulo igual a 1, ¿sí? Además, la parte más complicada era obtener la siguiente igualdad. Teníamos que la integral del gradiente al cuadrado de U era igual a la integral del gradiente al cuadrado de una función que la denotamos como phi rho. Con phi rho, solución del problema elíptico. Teníamos que el gradiente laplaciano de phi rho era igual a 0, es decir, es una función armónica. Eso se daba en omega rho. Estos phi rho eran valores constantes sobre las fronteras de las bolas centro A sub i. Tenemos otra condición más, que la integral sobre la frontera de estas bolas de phi rho derivada parcial con respecto a nu era igual a 2 pi de i. Además teníamos que la derivada parcial con respecto a nu de phi rho era igual a g
plus derivada de g de tau. Esto se daba sobre la frontera de g. Vamos a ver aquí, es desde 1 hasta acá. Y una última condición que vamos a utilizarla hoy, es muy importante, nos permitirá concluir nuestro resultado de convergencia. Tenemos que phi rho restringida a la frontera de G es igual a 0. ¿Ok? Listo, y ya este problema lo habíamos denotado como 2. Entonces, invertimos una buena cantidad de tiempo en demostrar este teorema. Y ahora vamos a empezar pasando la segunda etapa de la obtención de la energía renormalizada, que consiste en obtener un resultado de convergencia. Entonces tenemos resultado de convergencia. Listo. Entonces, antes de demostrar el teorema de convergencia, necesitamos demostrar un lema en el cual, para obtenerlo, utilizaremos el principio del máximo débil que vimos el día martes. Entonces, tenemos el siguiente lema. Sea B una función que satisface el siguiente problema. Tenemos el laplaciano de esta función B es igual a 0 en omega rho, derivada parcial de B con respecto a nu es igual a 0 sobre la frontera de G. Y otra condición, tenemos que la integral sobre la frontera de las bolas de B, la derivada parcial de B con respecto a nu es igual a 0. Y eso se da para todo i desde 1 hasta acá. ¿Ok? Este problema vamos a denotarlo por 3. Y vamos a demostrar. Entonces, tenemos la siguiente desigualdad. Tenemos que el supremo sobre omega rho menos el ínfimo, supremo de B, ínfimo de B omega rho, es menor o igual que la suma desde 1 hasta acá del supremo de B, ahora definido solamente en la frontera de los vórtices, menos el ínfimo definido igualmente en esta frontera. ¿Ok? Ok, entonces, para esta demostración, vamos a empezar demostrando. A ver, vamos a empezar considerando el siguiente intervalo. Consideremos el intervalo i sub i igual a alfa sub i, beta sub i, con alfa sub i igual al ínfimo. Vamos a tomar justamente este valor de aquí como alfa y este valor de aquí como beta. ¿Ok? Entonces, eso es el ínfimo definido sobre la frontera de los torbellinos B. Y beta sub i igual al supremo frontera de estas bolas en B. Y eso es para todo. Y desde 1 hasta acá. Ok. Entonces, el primer paso de esta demostración consiste en probar que la unión de todos estos intervalos, según hasta acá, es conexa.
El objetivo de esto es que una vez que tengamos que esta unión es conexa, tenemos obviamente que se alcance su máximo y su mínimo, y con eso podemos aplicar el principio del máximo débil para obtener esta desigualdad, ¿ok? Bueno, esta desigualdad voy a tomarla 4. Entonces vamos a suponer que esto no es verdadero. Supongamos que esto es falso, ¿ok? Entonces, tenemos la existencia. Existen un T0 que pertenece a los reales, un delta mayor a 0, y también un n que está entre 1 y k. ¿Ok? De manera que, bueno, luego de reetiquetar estos intervalos de ser necesario, tenemos que el beta i es menor o igual de 0 menos delta. Eso es en el caso en que i vaya desde 1 hasta n. Y tenemos que alfa i es mayor o igual a t0 más delta si i va desde n más 1 hasta k. ¿Ok? Sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que este t0 de aquí es, bueno, tenemos que es real, pero sin pérdida de generalidad podemos suponer que es distinto de 0 y lo consideraremos estrictamente positivo. ¿Ok? Entonces, sin pérdida de generalidad, supongamos que el T0 es estrictamente positivo. Así, podemos suponer también o considerar sí, suponer que como T0 ya es positivo, tenemos que T0 menos delta va a ser mayor o igual que 0. ¿Okay? Y vamos, por último, vamos a consideremos una función teta que sea c infinito, definida en los reales a valores en el intervalo 0, 1, tal que se defina de la siguiente manera. Tenemos que va a ser igual a 0 si t es menor o igual que t0 menos delta, y va a ser 1 si t es mayor o igual que t0 más delta. ¿Sí? Y además, esta función también va a darnos que su derivada, delta prima de t, sea positiva para todo t que pertenezca al intervalo abierto t0 menos delta y t0 más delta. ¿Sí? Entonces, definimos esta función con el objetivo de realizar a continuación algunos cálculos. Vamos a multipliquemos la ecuación laplaciano de b. En este caso habíamos introducido la variable b igual a 0, esta ecuación, por justamente esta función teta de b. Y luego integremos sobre nuestro dominio omega sub rho. ¿Ok?
De modo que vamos a obtener, de un lado tenemos que 0 es igual a menos la integral del laplaciano de b por esta función θ de b. Es igual a 0 porque recordemos que estas funciones b son armónicas, es decir, su laplaciano es igual a 0. Luego vamos a aplicar Green. Entonces tenemos integral sobre omega rho de θ para prima, podemos pasar la derivada a un lado, eso nos da aquí gradiente de b al cuadrado, menos términos en fronteras. Entonces recordemos que el omega rho era igual a g menos la unión de las bolas. Entonces tenemos en este caso frontera de g con derivada parcial de b con respecto a nu por θ de b, más la suma de igual a 1 hasta acá de la integral de la frontera de las bolas, derivada parcial de b con respecto a nu de θ de b. ¿Ok? Pero recordemos que en nuestro problema introdujimos, sí, en este problema de aquí, tenemos que la derivada parcial con respecto a nu de b es igual a 0 sobre las fronteras de g. ¿Ok? Y además, esta integral de aquí es igual a 0. Entonces, pero tenemos que la derivada parcial de aquí es igual a 0 sobre la frontera de g. Tenemos que θ de b es constante por definición. Habíamos definido que toma valores 0 o 1. Y eso es sobre cada frontera de la bola. Y además tenemos que la integral definida sobre la frontera de los vórtices de b de nu es igual a 0. Y eso es para todo y que va desde 1 hasta acá. Entonces, obtenemos que, bueno, a la final, entonces tenemos del 1 lado 0. Estas dos cantidades de aquí van a ser 0 y solo nos quedaría este término de aquí. ¿Ok? Entonces, obtenemos que la integral sobre omega rho θ' de b por gradiente de b al cuadrado es igual a 0. Y por lo tanto, recordemos también que esta derivada era positiva. Podemos decir que entonces el gradiente de b es igual a 0 en este conjunto. En el conjunto que vamos a llamarlo por b, que es el conjunto de todos los x dentro de nuestro dominio omega rho, tales que t de 0 menos delta es menor que b de x, menor que t0 más delta, ¿sí? Y eso ya viene a darnos una contradicción. ¿Cuál es una contradicción? Puesto que tenemos que b, nuestro b es localmente constante. Localmente constante en este conjunto b. Y entonces este b puede tomar a lo más una cantidad numerable de valores entre la cota inferior y la cota superior, ¿no es así? Entonces escribamos esto, puede tomar
valores algo más, una cantidad numerable de valores entre T0 menos delta y T0 más delta. Por otro lado, se tiene que el omega rho es conexo. Recordemos que esta propiedad de conexidad en omega rho se daba puesto que habíamos tomado como hipótesis que G era simplemente conexo, pero menos la unión de los agujeros o vórtices nos daba que este omega rho era conexo, ¿sí? Entonces, tenemos que por otro lado es conexo este dominio y B es una función continua, ¿sí? Entonces, B. Entonces, esta función B puede tomar valores entre el ínfimo de omega rho de B, obviamente, y el supremo de B. ¿De acuerdo? Aquí tal vez hace falta también remarcar que la imagen de un conjunto conexo por una función continua sigue siendo conexa, ¿sí? Justamente eso es lo que nos da la contradicción. Entonces, en particular, B puede tomar todos los valores entre las dos cantidades que habíamos definido anteriormente en nuestro conjunto B, es decir, T0 menos delta y T0 más delta. ¿Sí? Y listo. Esa es la primera parte de esta demostración. Entonces podemos concluir que, por lo tanto, tenemos que la unión de nuestros intervalos de I igual a 1 hasta acá es conexo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a demostrar la desigualdad que la habíamos denotado por 3, me parece. Ahora vamos a demostrar la desigualdad. Entonces, ahora como tenemos que este conjunto, la unión de los intervalos, es conexo, se alcanzan su máximo y su mínimo. ¿Ok? Se alcanzan su máximo y su mínimo. Así, entonces, como ya tenemos todas las hipótesis para aplicar nuestro principio del máximo débil, tenemos que, por el principio del máximo débil, tenemos
Entonces recordemos que del un lado teníamos máximo, bueno, en este caso tomamos el máximo sobre estos intervalos y este intervalo estaba definido de alfa i, que en realidad era el ínfimo, hasta el beta i, que era el supremo de nuestra función b, definidas en la frontera de los vórtices dados por las bolas, ¿ok? Entonces tenemos por el principio del máximo débil, que eso es el máximo de beta i, esto va desde 1 hasta acá, menos el mínimo igual a acá, alfa i, menor o igual que la suma igual a 1 hasta acá. Recordemos que el principio del máximo débil nos daba la igualdad con términos que se definían en la frontera, pero en este caso tenemos menor o igual, puesto que aquí solo tenemos supremos e ínfimos, ¿ok? La suma de supremos e ínfimos. Entonces, ahora vamos a tratar esta desigualdad de aquí. Vamos a sumar, sumando una constante positiva, B, por ejemplo, AB. Podemos suponer que, bueno, porque aquí el problema en realidad es que este mínimo de aquí puede ser negativo, ¿verdad? Entonces podemos sumar una cantidad positiva constante de manera que este mínimo sea igual a 0. Sumando una cantidad positiva b, podemos suponer siempre suponer que el mínimo desde 1 hasta acá en i de los alfa i va a ser nulo, ¿sí? Ahora vamos a tratar este máximo de aquí. Y para eso vamos a tomamos vamos a nombrar a como este máximo de los beta i con i que va desde 1 hasta acá. Y vamos a multiplicar y multiplicamos la ecuación. Vamos a tomar nuevamente en consideración el laplaciano de b igual a 0. Y vamos a multiplicarlo por esta cantidad de aquí. Menos a positivo. Recordemos que eso era igual al máximo entre 0 y esta cantidad de aquí b menos a. ¿Ok? Entonces, también vamos a integrar sobre nuestro omega rho. Y vamos a utilizar las condiciones de frontera del anterior problema de B. Entonces, integramos sobre esto y obtenemos entonces tenemos integral sobre omega rho del gradiente, en este caso, de b menos a parte positiva al cuadrado, más la suma desde 1 hasta acá de la frontera de los vórtices con derivada parcial de b respecto a nu de la cantidad parte positiva de b menos a, y eso es igual a 0, ¿sí? Esto es solo aplicando las condiciones de frontera que tenemos asociado a nuestro problema B, a nuestra solución B, ¿sí? Listo. Pero tenemos que B menos A, la parte positiva, es igual a 0 sobre cada frontera de los vórtices, ¿sí? Esto es por
nuevamente por las condiciones de frontera que tenemos para nuestra función b. ¿Ok? Entonces, tenemos que b menos a positivo es igual a 0 sobre, entonces se tendría que este término de aquí es igual a 0 y solo nos quedaría este término de aquí, ¿ok? Bueno, nos quedaría el gradiente, obviamente, pero omega rho es conexo, entonces obtenemos que b menos a parte positiva es igual a 0 sobre omega rho. Listo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, tenemos que b es menor o igual que a, por definición de parte positiva, ¿ok? Y eso es en omega rho. Y vamos a hacer lo mismo para la parte o cantidad negativa de b. De igual manera, tenemos que b, la parte negativa de b es igual a 0 sobre cada frontera de los vórtices. ¿Ok? Esto se da por las condiciones de frontera asociadas a b. Por lo tanto, se tiene que b es mayor o igual que 0 por definición de cantidad negativa, ¿sí? En omega rho. Entonces, de esta manera, obtenemos que el ínfimo sobre omega rho de nuestra función b es igual a 0. ¿Ok? Y además, vamos a utilizar la desigualdad anterior, es decir, esta desigualdad de aquí. ¿Ok? Desigualdad anterior. Entonces tenemos que el ínfimo de b es igual a 0. Entonces en la parte izquierda solo tomamos el supremo, definido en omega rho, de b, y esto obviamente va a ser menor o igual que su máximo, es decir, la cantidad a, que es igual justamente al máximo de los beta i, que va con i desde 1 hasta acá, y eso va a ser menor o igual por la anterior desigualdad, a la suma desde 1 hasta acá de los beta i menos alfa i. Y eso por definición de beta i y alfa i es igual a suma desde 1 hasta acá del supremo de b definido sobre las fronteras de los vórtices menos el ínfimo de b definido sobre las mismas fronteras. ¿Ok? Y listo. Hemos concluido nuestra demostración. Pero bueno, eso solamente es un lema que nos permitirá a continuación demostrar la convergencia. Vamos a ahora demostrar convergencia de nuestras funciones phi-rho que presentamos, las introdujimos en el primer teorema que demostramos el día de ayer. Y además, en este resultado vamos a utilizar regularidad de las ecuaciones elípticas. Entonces, tenemos el teorema de convergencia. Tenemos que sea phi-rho, solución del problema que lo habíamos denotado por 2. Y el resultado en este teorema es que
este phi rho converge a una función phi 0 de manera uniforme. Uniformemente cuando rho tiende a 0. ¿Ok? Recordemos que demostramos este teorema de convergencia con el objetivo de tomar el límite cuando rho tiende a 0 de nuestra energía de Dirichlet, que en realidad representa la energía de Ginzburg-Landau, ¿sí? Entonces, tenemos la convergencia y aquí tenemos que phi 0, perdón, es solución del problema tenemos entonces que Laplaciano de phi 0 va a ser igual a la suma desde 1 hasta acá, 2 pi de i delta de Dirac con respecto a las singularidades a sub i, eso es en G, una condición ya conocida, la derivada parcial, la derivada normal de phi 0 es igual a G plus derivada de G tau sobre la frontera de G. Y esta condición que tenemos también asociada a nuestro problema de phi rho, tenemos que la integral sobre la frontera de G de phi 0 es igual a 0, ¿sí? Listo, y este problema vamos a tomarlo 4. Tenemos que, bueno, la delta es la denota delta de Dirac, como ya he dicho. Y más aún, la parte más importante es que para una constante positiva, C, tenemos que phi rho menos phi 0, norma del infinito en omega rho, va a ser menor o igual que esta constante por rho. ¿Sí? Entonces vamos a demostrar este resultado de convergencia utilizando el anterior lema. Entonces, demostración. Comencemos utilizando el lema, el anterior lema. Solo que con una pequeña variación. Vamos a tomar nuestra función b igual a phi rho menos phi 0. ¿Sí? Y eso está definido en omega rho. Entonces, como phi rho es constante sobre cada frontera de los vórtices, eso es para y desde 1 hasta acá, obtenemos entonces vamos a sustituir esta cantidad b igual a phi rho menos phi 0 en la desigualdad del lema. Entonces obtenemos que el supremo definido sobre omega rho de phi rho menos phi 0 menos el ínfimo. Bueno, recordemos que obtuvimos la desigualdad supremo menor o igual que la suma de términos definidos en la frontera de nuestros vórtices. Pero también dentro de la demostración del anterior lema, vimos que este ínfimo es igual a 0, ¿sí? Entonces, por ende, no hay ningún problema en considerarlo. Ínfimo de phi rho menos phi 0 menor o igual que
la suma desde i igual a 1 hasta acá del supremo definido en las fronteras de los vórtices de phi en rho menos el ínfimo y phi 0. ¿Ok? Y esto va a ser menor o igual que una constante, ¿sí? Puesto que estas cantidades phi rho, phi 0 son constantes en las fronteras de nuestros vórtices. Entonces, el supremo y el ínfimo en realidad van a ser valores constantes que van a depender de rho. Entonces, por ende, va a ser menor o igual que en general de toda esta suma que una cantidad positiva por rho. Además, gracias a las condiciones de frontera, de nuestros problemas y problemas asociados a phi rho, que lo llamamos 2, me parece, y phi 0, el problema que recién introdujimos. Eso va a ser, bueno, aquí en realidad vamos a utilizar por primera vez y única, a ver dónde está phi 0 está aquí. Entonces, esta condición tenemos tanto en el problema asociado a phi 0 como en el problema asociado a phi rho. Entonces, justo en este momento vamos a utilizar esa condición. Tenemos que phi rho menos phi 0 es igual a 0. Y esto es muy importante, puesto que, entonces, esto nos da la existencia de un punto. Hay un punto sobre la frontera de G, tal que phi rho menos phi 0 es igual a 0. ¿Ok? Y por lo tanto, tenemos que bueno, de esta desigualdad aquí, a ver, recordemos esta desigualdad aquí, ya tenemos que obviamente esta cantidad de aquí está acotada superiormente por una constante por rho, puesto que phi rho y phi 0 son constantes en las fronteras de las bolas. Ahora demostramos que existe un punto definido en la frontera de G. En particular, podemos decir que este ínfimo de aquí es igual a 0 y solo nos sobraría la cantidad del supremo de esta diferencia. Entonces, eso nos da nuestro resultado final. El infinito en omega rho. ¿Ok? Esto es menor o igual que la constante positiva por rho. Y tenemos nuestro resultado de convergencia. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a la última etapa de esta gran demostración. Vamos a obtener ahora la energía renormalizada. Entonces, obtención de la energía renormalizada. Y esto vamos a hacerlo por medio del siguiente teorema. Entonces vamos a definir la función, la parte regular de phi 0, es decir,
una función R mayúscula 0. Esto es igual a phi 0 de X menos una cantidad que diverge. Acá, esto es de J, grado, por el logaritmo de X menos AJ, ¿okay? Tal que R0 es una función armónica. ¿Qué es armónica? Bueno, eso es porque phi0 es una cantidad armónica, es una función armónica, ¿no es así? Entonces, esto es una función armónica regular en nuestro dominio G. Bueno, y recordemos que teníamos que R0 es la parte regular justamente de esta función, ¿sí? Eso solamente como información. Y phi0 es solución del anterior problema que introdujimos. Entonces, phi0 es solución del problema. Creo que lo había denotado por 5, me parece, o 4. Bueno, entonces, cuando tomamos el límite rho que tiende a 0, tenemos entonces el límite de la energía de Dirichlet por el un lado, y eso va a ser igual a esta cantidad de aquí que va a diverger, y por la suma desde 1 hasta acá de el grado de i al cuadrado por el logaritmo natural de 1 sobre rho, más la energía renormalizada, que tiene dependencia de las singularidades y de los grados, más 1 grande de rho, puesto que ya hemos aplicado el límite en ambos lados, ¿sí? Va a ser igual a eso. Entonces recordemos que el día de ayer presentamos justamente que la energía renormalizada era el límite de la energía de Dirichlet menos un término que diverge. Y es justamente este término de aquí. Y este término se lo conoce como energía del núcleo. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí tenemos que, donde rho es una aplicación armónica. Aplicación armónica a valores en S1. Asociada a fierro. ¿Okay? Esa es una de las partes del teorema que habíamos demostrado el día de ayer. Recordemos que fierro es solución del problema que lo habíamos denotado por el número 2, me parece. Y la expresión explícita de la energía de Gisborne-Landau va a estar dada por caso WD igual a menos pi por la suma de todos los i distintos de j, de di de j, el logaritmo de ai menos aj. Este término de aquí se va a encargar de darnos justamente la ubicación exacta de los de nuestros vórtices dentro de nuestro dominio, más un medio de la integral de la frontera de g, de phi 0, de g plus derivada tangencial de g,
Esta cantidad, en cambio, nos va a dar información respecto a una función definida sobre la frontera de G. Y obviamente también se incluye la frontera de nuestros vórtices y menos una parte regular. Entonces tenemos menos pi por la suma desde i igual a 1 hasta acá del grado de sub i por R0 en AI. ¿Ok? Listo. Antes de hacer la demostración, pequeñas observaciones. Bueno, ya habíamos dicho que la cantidad WB se conoce como energía renormalizada. Renormalizada, en este caso, asociada al problema de Dirichlet. ¿Sí? Otra cosa aquí importante es que es importante remarcar cuáles, bueno, en primer lugar, remarcar que la energía renormalizada depende del dominio que trabajemos, las singularidades, es decir, los centros de nuestros vórtices, los grados que consideremos y el dato en la frontera G. Y además, también recordemos que nuestro resultado vamos a obtener un O grande de ρ. Entonces, tenemos en este caso que O grande de ρ representa una cantidad bueno, X, por ejemplo, tal que módulo de X es menor o igual a una constante positiva por ρ, donde esta C depende también de G mayúscula A sub I, D sub I y dato en la frontera G minúscula. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a demostrar nuestro último teorema de este mini curso. Entonces, vamos a considerar los argumentos y la demostración del teorema que nos dio la existencia y unicidad de nuestro minimizador. Entonces, sabemos que un medio de la integral de omega rho de la Laplaciano de u rho al cuadrado igual a, va a ser igual a la integral del Laplaciano de phi rho al cuadrado. ¿Ok? Vamos ahora, pasamos de u rho a phi rho. Ahora, haciendo uso de las condiciones de frontera, de frontera, de los problemas asociados a phi rho y phi 0, tenemos que, entonces, medio de esta integral de aquí, del gradiente de phi rho al cuadrado, es igual a un medio de la integral de la frontera de G, derivada normal de phi rho, por phi rho menos un medio de la suma de i igual a 1 hasta acá, de la integral de la frontera de los vórtices y rho de nu y 0. Y ahora utilizando condiciones de frontera, aquí utilizamos solamente Green, y eso es igual a
en medio de la integral de la frontera de G de phi rho multiplicado por G cruz derivada de G con respecto a tau menos pi por la suma igual a 1 hasta acá, y grado phi rho, este phi rho de aquí, pero este phi rho va a tener una dependencia de un punto que pertenezca a la frontera de nuestros vórtices. ¿Ok? Entonces, phi rho que depende de esta frontera. Ahora vamos a utilizar el resultado de convergencia. A ver, resultado de convergencia. Considerando también una constante positiva C. Tenemos que, recordemos, la norma de phi rho menos phi 0 en L infinito al igual que esta constante por rho. Y bueno, esto era en omega rho, L infinito en omega rho. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, se tiene que en medio de la integral de omega rho, el gradiente de u rho al cuadrado es igual a 1/2 de... Bueno, entonces, por medio de este resultado de convergencia, tenemos que phi rho converge hacia phi 0, y este phi rho también converge hacia phi 0. ¿Ok? Y ahora también vamos a considerar ya directamente un punto en esta frontera. Entonces tenemos que eso es igual a 1/2 de la integral sobre la frontera de G, ahora de phi 0 por G plus derivada tangencial de G menos pi por la suma desde igual a 1 hasta acá del grado de sub i de phi 0 xi más el lo grande de rho, puesto que ya aplicamos el límite. ¿Ok? Y bueno, aquí donde este xi es un punto de la frontera de los vórtices. Y eso es para y que va desde 1 hasta acá. ¿Ok? A continuación, vamos a utilizar el R mayúscula, es decir, la parte regular de phi 0. Entonces, utilizando la parte regular de phi 0, obtenemos entonces tenemos 1/2 de la integral de omega rho, gradiente de u rho al cuadrado igual a 1/2 de la integral definida en la frontera de G, de phi 0, G cruz derivada de G con respecto a tau, menos, entonces tenemos menos la suma de los grados de I de phi 0 en xi, pero vamos ahora a considerar la parte regular, es decir, el R0 mayúsculo. Entonces, sustituimos
el phi 0, entonces eso es R0 en XY con respecto a nuestro punto en la frontera de los vórtices, más la suma que va desde J igual a 1 hasta acá, de dj por el logaritmo de xy menos aj, es decir, la parte, sí, todo esto de aquí es el término que teníamos definido para R0, ¿sí? Y más el logrante, ¿ok? Esto va a ser igual a, el primer término no lo vamos a tocar, entonces tenemos un medio de g, y 0, g cruz derivada tangencial de g, menos, ahora lo que vamos a hacer es dar una diferencia, vamos ahora a considerar en particular qué pasa si consideramos en este XY los puntos A sub I, ¿ok? Entonces, tenemos menos, estamos aquí, este es un término bien largo, entonces pi por la suma desde I igual a 1 hasta acá, desde I, por parte regular de phi 0, más, ahora tenemos J distinto de I, de dj del logaritmo. Ahora tenemos aquí AI menos AJ menos DI por el logaritmo de 1 sobre ρ. ¿Ok? Puesto que si ambas cantidades, este es para el caso en que AI sea distinto de AJ, obviamente, y para el caso en que se dé la igualdad entre I y J, obtenemos el logaritmo de 1 sobre ρ, que es justamente la distancia que existe entre ambas bolas, más 1 grande de ρ. Y ahora solo nos falta acomodar los términos, entonces un medio de la integral g 0, g cruz g de tau, menos igual a 1 hasta acá, de i r0 a sub i. Eso es multiplicando este primer término por pi suma de i. Ahora tenemos menos pi suma i distinto de j, de i de j, ¿sí? Puesto que tenemos un grado de i aquí y un grado de j aquí, por el logaritmo de ai menos aj, más, nos resta este término de aquí, es más, si es más, es menos por menos, pi, tenemos aquí el d i al cuadrado, entonces tenemos pi suma desde i igual a 1 hasta acá de di al cuadrado por este logaritmo, 1 sobre ρ, y más el o grande, más o grande de ρ. Y listo. Entonces, finalmente, considerando la definición de la energía renormalizada, es decir, de W de I de I, se concluye la demostración. Y listo. Hemos llegado a obtener la energía renormalizada para el caso
clásico de Dirichlet de la energía de Ginzburg-Landau. Entonces, con eso podríamos terminar ya formalmente nuestro mini curso. Bueno, lo que les acabé de exponer en realidad representa solamente unas 7 páginas del primer capítulo del libro de Betuel de Cizelin. Lo que se encargan en realidad de ellos es hacer, como dije al inicio de este mini curso, hacer un estudio formal y detallado del problema asintótico que presentamos anteriormente, es decir, el mínimo problema de minimización sobre nuestro conjunto H1G de la energía de Ginzburg-Landau, que en realidad era solo la energía de Dirichlet, ¿sí? Entonces, hacer este estudio asintótico conlleva a obtener la convergencia en ciertos espacios, puesto que esta convergencia no se da de manera uniforme para todos los espacios. En este caso estábamos trabajando solo en omega rho, pero si quisiéramos extender este resultado de convergencia, el trabajo es muy fuerte, puesto que, como dijimos anteriormente, el grado topológico no tiene representantes continuos en todos los espacios, es decir, no se tiene continuidad de manera general. Por ende, desde el punto de vista de cálculo de variaciones, no se puede aplicar el método directo de cálculo de variaciones. Es decir, no se puede dar la existencia de un límite de nuestra sucesión de minimizadores de manera directa. Entonces, lo que hacen los autores es presentar un camino alternativo utilizando un tipo de convergencia que se llama gamma convergencia y también recurriendo a una convergencia mucho más específica que se llama beta convergencia. Estas convergencias nos permiten trabajar de una manera un poco más liviana esta falta de hipótesis de continuidad, puesto que se recurre a trabajar con una definición que se conoce normalmente como semicontinuidad. Entonces, lo que ellos hacen normalmente es considerar semicontinuidades superiores e inferiores para construir límites inferiores y superiores. Y con eso al final obtener un límite. Pero obviamente esto solo es un resumen muy rápido de lo que se hace en un capítulo entero del libro. Otra cosa importante es que recordemos que nuestra energía de Ginzburg-Landau constaba, bueno, en realidad consta de 3 términos, la energía de Dirichlet más un término que representaba el campo magnético, pero como estamos trabajando en ausencia de campo magnético no lo habíamos considerado, más un tercer término, ¿sí? Este tercer término solamente yo lo escribí que era menor o igual que una constante por epsilon por el logaritmo de un valor, ¿sí? Demostrar esa cota superior es un capítulo entero también. Es un resultado muy pesado que necesita utilizar un tipo de desigualdades que se llaman de tipo Carleman. Este tipo de desigualdades se ven al momento de estudiar extensión de unicidad, ¿ok? Extensión de soluciones. Y por ende también es un resultado muy pesado para verlo en este mini curso. Pero bueno, creo que de mi parte quedaría muy contento. Hemos llegado a obtener lo que a mí me costó unos 2 meses entender con todo detalle en mi trabajo final de maestría. Bueno, lo que yo también realicé aquí fue obtener un resultado para el problema asociado a Neumann. Aquí solo lo hicimos para el problema asociado a Dirichlet. El problema asociado a Neumann, por un lado, es más fácil, puesto que en nuestro conjunto de... A ver, ¿dónde estaba nuestro conjunto? Eso debería estar en la primera página. Listo. Aquí tenemos nuestro problema o conjunto de tipo Dirichlet, en el cual vamos a
aplicar nuestro problema de minimización. Entonces, el problema de Neumann básicamente es no considerar esta condición de aquí, ¿sí? Por un lado, eso es mucho más fácil, puesto que este teorema de existencia y unicidad se lo trata de una manera más corta. Pero por otro lado, obtener el resultado de convergencia, y en específico, este lema que utilizamos para el resultado de convergencia ya no es tan fácil, puesto que aquí ya se tiene condiciones distintas, diferentes, que se asocian obviamente a nuestro problema de Neumann. Entonces, lo que se hace en ese caso es aplicar el lema de Hopf. Y por ende, eso conlleva un poco más de trabajo. Pero de ahí el resto es parecido. Entonces, bueno, este trabajo se presentó en el año 1994, lo que acabamos de ver. El problema de Dirichlet se presentó formalmente en el año 2010, con algunos resultados asintóticos también. Y lo que se está haciendo hoy en día es extender este resultado a un caso más general. Entonces, el caso más general viene a ser ya trabajarlo no solo en dominios de R2, sino ya en variedades. Entonces, eso ya conlleva un trabajo mucho más pesado, puesto que, en primer lugar, el grado ya no se define en una variedad como tal. El grado está definido solo en R2, puesto que es el círculo unitario. Entonces, lo que se hace ahí es dividir esta energía renormalizada en dos. Tener, por un lado, una energía renormalizada de tipo topológica que se encargue de fijar puntos en nuestras variedades, y una energía renormalizada de tipo homotópica que se encargue de trabajar las funciones definidas en las fronteras de nuestros subconjuntos definidos en las variedades. Entonces, obviamente el trabajo es mucho más largo, y les estoy hablando de trabajos que se están realizando, bueno, un artículo que se obtuvo el anterior año y que en este año se está trabajando aún más, un caso un poco más general y también en sus variedades. Pero bueno, y justamente eso también es mi tema de tesis doctoral. Entonces, eso estoy recién aprendiendo a trabajar. Pero bueno, creo que no me falta nada más que contarles por el momento. De mi parte, quisiera agradecerles por su asistencia. Y bueno, me gustaría terminar aquí el mini curso. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Por el chat, profesor William, no hay. ¿Alguien tiene una duda o comentario? Pues, adelante, Wilfredo. Disculpe. Sí, no, eso iba a decir. Si hay alguien con alguna pregunta que le quiera hacer de manera verbal, tiene la palabra. Profesor William, en la parte final entendí pues, que era hacer algún trabajo como adecuadamente se necesite, con la idea de ubicar bien los orificios por donde se transmite la energía. Esa era la idea, o ando un poco perdido en eso. ¿Qué es lo Bueno, que queda pendiente, no? es que en realidad, de parte de la comunidad física, lo que ellos hicieron, su último trabajo, fue encontrar a nivel microscópico ciertos agujeros que se formaban dado las condiciones de temperaturas muy bajas en las láminas de materiales superconductores. Pero ellos no sabían en realidad cómo ubicar o dar a priori la ubicación exacta de estos agujeros. Entonces, es ahí en donde entra el uso de la energía renormalizada, que por medio
de esta cantidad, básicamente esta cantidad de aquí, nos permite dar la ubicación con un cierto grado de exactitud. Obviamente, luego de presentar este trabajo por parte de Betuel Virciselen, se presentaron algunos trabajos de tipo numérico para dar ya un cierto grado de exactitud mucho más alta y dar así la ubicación de estos agujeros o vórtices. Y todo se desvanece cuando la temperatura no es completamente o totalmente baja. Sí, exacto. Ya. Es muy necesario tener una temperatura muy, muy baja para que se produzcan estos agujeros. De igual manera pasa, por ejemplo, en los superfluidos. Existen líquidos especiales que se los llama superfluidos, que normalmente cuando se los lleva a temperaturas muy bajas, en el cristal se producen ciertos poros en donde el líquido se empieza a extraer. Eso también es un caso muy, muy particular. Ahí lo importante es considerar también una pequeña generalización que les había comentado el día de ayer, es que también existe el caso de eh, estudiar cristales líquidos. Los cristales líquidos normalmente tienen formas de panales de abeja y desde su inicio presentan ciertos tipos de fractura. Entonces, se los puede considerar matemáticamente como ciertos agujeros de tipo natural que ya vienen inscritos dentro de nuestro dominio de estudio. Entonces, en ese caso se tienen dos tipos de agujeros. Se tienen los agujeros naturales que vienen dados por parte del material que se está estudiando y otros agujeros que son los de tipo artificial que nosotros imponemos para nuestro estudio. Entonces, justamente eso también es de un problema que estudiamos con mi codirector y que pudimos obtener un artículo. El problema en realidad no es tan complicado, considerando toda esta técnica, esta maquinaria que presentaron Betuel y Vercizelen, pero lo que sí conlleva es mucho trabajo, puesto que ya se tienen que considerar más condiciones de frontera. Pero bueno, me extendí demasiado respecto a su pregunta. Ya. Gracias. Yo quería hacer también una preguntita en base a eso. Bueno, en base a la pregunta que hizo Elvis, este asunto es más o menos parecido a lo que pasa con los agujeros negros. Los físicos saben que hay agujeros negros por el flujo de energía. Entonces, en este tipo de cosas, esto de la ubicación de esos agujeros, pues la energía lo da porque cuando hay flujo, cuando esa energía está pasando, pues se da ese fenómeno. Es lo que yo más o menos puedo hacer analogía con esto. Exactamente. Exacto. Entonces la energía es un indicador indirecto de Sí, la ubicación de esos agujeros que están allí. Lo justamente. otro que te iba a preguntar, Paul, era sobre, o sea, tú hablaste de que habían estudiado con condiciones de Neumann. Bueno, entonces yo le perdí un poco el hilo a estos trabajos de Brésil desde hace años, cuando estuve en sus seminarios. Pero condiciones mixtas, ¿tienen por allí algún trabajo, o sea, donde te combinen las de Neumann junto con las de Dirichlet, que a veces se están sumando y esto se llaman condiciones de Robin, pues tú las conoces también? Exacto. Se me ocurre que tenga que ver con algún tipo de interacción allí, de un flujo, una cosa allí, que sea de esa naturaleza, un flujo de tipos convectivos, no lo sé. Sí, 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 sí. Sí existen algunos estudios, aún no artículos, o sea, de hecho son preprints que se han subido a Archive respecto al estudio de la energía renormalizada sobre un problema de tipo Robin o Robin. Eh, Ok, de tipo Robin, exacto. Ah, bien. eh, Eso la, quería saber.
El gran problema ahí, en realidad, está visto desde el punto de vista de las EDPs. Ujú. A lo largo de todas estas tres demostraciones grandes que he hecho en estos 2 últimos días, hemos considerado varios problemas de tipo elíptico y hemos tomado de manera directa las soluciones. Eso lo podemos hacer puesto que tenemos resultados de existencia y unicidad por detrás, que son resultados clásicos. Al igual que en el resultado de convergencia, tenemos resultados de regularidad que nos permiten obtener este resultado. El problema con Robin es que no siempre se tiene la unicidad y tampoco se Sí, tiene la regularidad. Y eso es más claro. por una situación de coercividad en el problema. Mm, Entonces, exacto. lo que se hace ahí, lo que yo he visto es que consideran, bueno, como en nuestro caso, nosotros consideramos nuestro dominio omega rho en R2, pero lo que ellos hacen es restringir esto a un subdominio en el cual se pueda obtener coercividad y por ende tener existencia y unicidad de estos problemas. Pero es un trabajo bien pesado de lo que he visto. Ya. Bien chévere. Muy, muy Sí. bien. Bien, ¿alguna otra pregunta del público presente? Bueno, si no tenemos alguna otra pregunta o inquietud, ya Una no me consulta. queda más. Damián Cedeño. Sí, Sí. no me fijé. Verá, es que a lo mejor estoy un poco perdido en esta parte de aquí, porque en un principio comenzamos a estudiar el problema, digamos, en el caso que no había agujero, y se decía que no había solución, perdón, el espacio de solución era vacío para ese caso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ajá, entonces, después dijimos que si le ponemos agujero, ya viene todo este estudio para acá. Ajá, Ujú. entonces, ahora al final, o sea, la energía renormalizada nos da la forma como vienen esos agujeros o uno se los pone como condiciones de frontera de nuestro dominio. A ver, al inicio nosotros hicimos un estudio rápido de los casos en que se puede tener el grado topológico. Entonces, en el caso en que el grado topológico sea nulo, se tenía que nuestro conjunto en donde íbamos a realizar nuestro problema de minimización, H1G, era distinto de vacío. ¿Ok? Entonces, por un lado, no hay problema puesto que esto es distinto de vacío, pero no tiene sentido trabajar con grado igual a 0, puesto que no se puede imponer ningún tipo de condición sobre la frontera de estos dominios, nuestros vórtices. Entonces, se considera el caso del grado distinto de 0. Entonces, el problema aquí es que este conjunto de aquí es igual a vacío, ¿sí? Entonces, lo que se hace ahí es considerar nuestros vórtices, que son justamente bolas en R2, y que nos dan nuestro dominio omega rho igual a G menos la unión de estas bolas, ¿sí? Entonces, matemáticamente, la explicación de la aparición de estos vórtices se puede dar por este problema topológico, ¿sí? Y al último, lo que nosotros hacemos es considerar este radio de aquí lo más pequeño posible cuando este radio tiende a 0 para dar la ubicación exacta de estos agujeros, ¿sí? Entonces lo que se hace gráficamente es, tenemos, por ejemplo, este vórtice de aquí que está representado por esta bola de aquí, que necesitamos considerarla porque, caso contrario, se tendría que este conjunto de aquí H1G sería vacío. Entonces, el estudio que se hace por medio de la energía renormalizada es hacer tender este radio de aquí hacia 0. Es decir, obtener cada vez una bola más pequeña hasta que obtengamos un punto que coincide justamente con nuestra singularidad. Y eso justamente nos va a dar la ubicación del centro de las bolas. Esa es la idea general de cómo funciona esto. ¿Sí? Perfecto, gracias.
Cómo ubicar el centro de gravedad de los agujeros cuando haces el límite. Sí, sí. Sí, bueno, es que de lo que yo he visto ahí en los agujeros negros es que normalmente se hace un efecto de simulación en todos los datos que se recogen y bueno, eso se simula y se ven los grandes picos y justamente, por ejemplo, este dato de aquí puede representar una supernova, un agujero negro y se los clasifica según un rango de valores que se tiene. En el espectro. Ujú. Pero de ahí, el trabajo matemático en realidad no sé cómo funciona para ubicar bien los centros. Eso no estoy al tanto. Ok, chévere. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas o alguna otra inquietud, entonces no me queda más que, bueno, agradecerle a Paul por su excelente participación, por este curso que nos ha brindado acá en el marco de la escuela de verano. Y también agradecerle a los asistentes al curso por este apoyo. ¿Okay? Tenemos hoy el acto de clausura. ¿Okay? Ya la información se les envió, el link también. Entonces les agradecería pues los que pueden estar presentes, que estén. Y obviamente, Paul, o sea, sigues invitado para este acto, de verdad que nos gustaría que estés, pero bueno, todo eso va a depender de tu disponibilidad porque ya estás de noche, ya estás cansado, ya hoy es viernes, Sí, sí, pero pero ahí está. igual tú estás invitado a este acto, Muchas gracias. principalmente, igual que los demás instructores que tuvimos. No sé si el IMAR tiene algo adicional que decir, aparte de lo que he dicho. Bueno, dar gracias a todos, en especial a Paul por su dedicación. De verdad que se nota que ha hecho un trabajo muy profundo y ordenado. Felicitarlo por su dedicación y por la forma en que transmite sus conocimientos con mucha paciencia y de manera muy ordenada, y creo que eso es muy valioso. Muchas gracias, Paul. Muchas Y gracias, Elena. gracias, por supuesto, a todos los participantes por apoyar estas actividades, y aunque a veces no podamos entender todo, sin duda esto puede animarnos o abrirnos un campo de investigación que tal vez antes lo ignorábamos por completo. Sí, exacto. Gracias a todos. Claro, ya yo le hice la invitación a Paul, estoy pendiente de que intercambiemos para comunicarnos y comenzar a hacer algunas cosas en colaboración. Sí, claro. Puede, a partir de una materia integradora, algo sencillo para ir, que los chicos vayan motorizando estas líneas, porque bueno, los chicos en realidad son los que nos ayudan en ese sentido. Sí, ¿Okay? sí, sí, exacto. O sea, yo creo que, bueno, de parte de, en la EPN, por ejemplo, yo no vi ningún curso que estudie problemas físicos desde el punto de vista matemático, es decir, no había ninguna materia de física matemática. Y eso es lo que más se estudia en un segundo año de maestría, que son justamente materias en donde se ven problemas físicos y se utilizan solo herramientas matemáticas para resolverlos. Sí, sí, ellos, bueno, por fortuna tienen uno muy parecido. De hecho, métodos matemáticos es algo que la gente de física matemática creó. Y ellos tienen un acercamiento bastante bueno, ¿no? A estos métodos variacionales y llegan a conocer pues un poco de la teoría de distribución, de los espacios de Sobolev, que digamos que es la base que está detrás de todo esto, y eso es una gran ventaja que tienen en particular. Sí, claro. Ya tuve una buena experiencia con un primer curso, el próximo semestre se dará el segundo de la carrera, y bueno, espero que tenga también bastante éxito como el pasado. Espero lo mismo. Bueno, chévere. Nos vemos Muchas entonces a las 4:00